Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presenta. En esta ocasión nos venimos aquí a Coyoacán y pues con el escritor Carlos Silva. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, Arturo, por la invitación. Un placer disfrutar la comida y las conversaciones contigo. El alimento y la plática, dicen por ahí. Oye, y aparte porque estamos platicando ahí que ya nos habíamos presentado, ya nos habían presentado y pues yo no me acordaba, pero bueno, ya qué bueno. Y platicando con él, pues bueno, como que varias cosas se unen, ¿no? Sí. Estos grandes lazos. Y ahorita van a ver, porque también eres amigo de otro amigo y bueno, vamos a ver ahí. Él es historiador de ¿En la UNAM? De la UNAM, doctor en historia por parte de la UNAM. Pues ya no decimos cuándo, pero Pues ya ni me acuerdo. somos como de la misma generación, ¿no? Mientras yo estaba en el Poli y estudiando algo que no tenía que, bueno, relaciones comerciales. Y una cosa te va llevando a esta parte tan bonita, que somos divulgadores de la historia, yo, en lo personal, y de la cultura en general, y tú, sí, de formación. ¿Cómo es que te gusta la historia? Porque a veces, como siempre, a veces suena trillado, esto de la historia es como aburrido, ¿no? Dices, ay, ¿cómo quieres estudiar historia? Pero luego depende de quién te la cuente. Sí, sí, tienes razón. Fíjate que yo me gustaba mucho desde la preparatoria la historia. Me gustaban mucho las biografías, me gustaban mucho las historias de correspondencia. Yo tenía maestros, unos muy comprometidos, pero realmente no eran buenos maestros. De hecho, me decían que si estudiaba historia pronto iba a acabar vendiendo tacos. Entonces, cuando entré, no entré directamente a la facultad, al colegio de historia, empecé a estudiar letras hispánicas y me tocaron unos maestros maravillosos, Eugenia Revueltas, Huberto Batis, que también durante el tiempo que estuve con ellos, la verdad es que me sirvió mucho estar con personas así, con profesores así. Después me cambié muy pronto a historia, que también me tocaron, ya no me tocaron estos como profesores, ¿cómo les podemos decir? Estas personalidades y estos clásicos de nuestra historia como Gorman, como Arnaiz y Frege, como Blanquel, ya no me tocaron ellos, pero sí me tocaron conferencias, cursos. La verdad es que aproveché mucho el tiempo, justo en el tiempo en que estaban de salida esos profesores. Y luego me tocaron ya me tocó una pléyade también de profesores muy, muy, muy buenos. Gloria Villegas, Álvaro Matute, Ricardo Pérez Monfort. Bueno, en fin, no quiero ser injusto por dejarlos, pero la verdad es que aprecio cada enseñanza de cada uno de ellos. Y creo que es muy importante la formación de los historiadores. Lo que platicábamos hace ratito es que ahora con la inmediatez de las redes sociales ya todo el mundo es experto en todo, ¿no? Pero creo que es muy importante la formación como tal. Y a mí me tocó no solamente el paso de estar dentro de la formación histórica, en la formación académica como historiador, sino llega el momento en que te dices cómo hacer práctico ese conocimiento, esa formación. Y fíjate que yo creo que también yo corrí con mucha fortuna, porque en su momento me acerqué con mi maestro Ricardo Pérez Monfort y él amablemente me invitó a un proyecto que estaban haciendo. Él tenía una compañía de investigación histórica, imagínate qué cosa tan rara, investigación y stock con otros colegas. Y de esa manera ellos ya estaban trabajando, que todavía no se formaba Clio como tal, pero ya estaban haciendo proyectos. Y entonces, por un lado, que hacer práctico el conocimiento de la formación histórica me tocó de veras haciendo historia e investigación histórica, pero no para proyectos, sino para proyectos que se realizaron, que se llevaron a cabo. A la cabeza de este editorial, por supuesto, Enrique Krause,
Y eso nos permitió hacer como desarrollar esto que te decía. Y una cosa que a mí me llevó, que ahora también, porque eso me dedico también actualmente, es a la edición, ¿no? Exacto, la parte editorial, que era hacer proyectos, investigación histórica, pero también que veías el resultado en los libros, ¿no? Que se hacían. Entonces eso, y era Por el momento estamos grabando, ¿no? No, regreso más tarde a cantar. Gracias, muy amable. Y entonces la idea es que esta fortuna que tuve, por dos lados, de hacer práctico la investigación histórica y luego lo de los libros, que son derroteros que me definieron en la vida. Y sobre todo, ¿sabes qué? De conocer tener esta oportunidad de conocer a mis maestros, de conocer a muchos colegas. Imagínate, yo en esa época, casi recién egresado, fui partícipe del primer encuentro de historiadores Vuelta, donde vinieron todos los historiadores del mundo a hablar de historia de México. Ya. Entonces, imagínate que eso es para un historiador joven, ¿no? Y poco a poco ir conociendo, te digo, sobre todo las formas, esta forma que se dio una buena fórmula de contar con buenas plumas, de buenos historiadores serios, y que a la vez divulgar esa historia, ¿no? Hicimos como primer cosa el Madero Vivo, luego hicimos el vuelo del águila, la investigación iconográfica y documental, luego hicimos la antorcha encendida. Y bueno, imagínate, los libros para divulgación con un gran tiraje, donde escribían Jean Meyer, o sea, cada uno de los volúmenes, Jean Meyer, Enrique Florescano, David Brading, no sé, José Manuel Villalpando, todos ellos haciendo investigación seria, académica, profunda, con fuentes de primera mano, pero para divulgar la historia con un lenguaje, con muchas imágenes, una historia de divulgación seria y responsable. Ahí, Carlos, tiene ya, ¿qué son 5 libros? ¿Míos? Tuyos. Ajá. Ya tengo un poquito más de la docena. Ah, ya. Sí. Ya, fíjate, hay que hacer esa divulgación. Ajá. Porque recientemente tiene el de uno que hoy en día la política está como también muy, pues es el que le dicen hoy el trending topic del día, ¿no? Hablar de política, y más pues porque bueno, quienes la hacen pues son muy especiales y dan de mucho de qué hablar y luego se quejan, ¿no? Y entre Alejandro Rosas y tú hacen un libro que es de la silla embrujada. Ahorita vamos a hablar de lo después. Y es así como pues que platicar contigo acerca de él, pero te ha dado esta parte más, y entrar a Clio y demás, bueno, o con Krause, hablar más de historia, pero de México, ¿no? Sí, además que, fíjate, esta es una pregunta muy socorrida entre las personas que no se dedican a eso, porque te preguntan, ¿y qué estudiaste? Historia. ¿Historia de qué? ¿No? Y cuando dices historia, piensan que sabes historia bizantina, del Imperio Romano, Renacimiento y demás. No solamente de la fundación y desarrollo de la humanidad, sino ahí podrías historia económica, historia social, historia cultural, o sea, es un mundo, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de especializarme en historia política de la posrevolución. Que tienes que tener como muy bien amarrado toda la parte del fin del porfiriato, la Revolución Mexicana como tal, toda la parte de la Revolución Constitucionalista, pero básicamente la fundación del nuevo Estado con los sonorenses de 1920 al 40, hasta el fin de Lázaro Cárdenas, en eso más o menos te especializas. Pues me dediqué a especializarme, me he dedicado por... Es verdad. No quiero ser pretencioso. Es verdad. Y bueno, ahorita nos dirá ahí un par de libros
pues para luego ir a leer ahí. Pero después, estando en la facultad, pues ya tenías ahí como que, anteriormente eso se oscilaba. Hijito, estudiale y trabájale para que te vayas ayudando, ¿no? Ahí. ¿Ya tus trabajos eran prácticamente como especializados en eso? No. ¿O no? ¿O sí fuiste taquero? ¿Sabes qué? A mí me llamaba mucho la atención cuando ya estaba en el colegio de historia, el tipo de historia que se hacía. El Canal 11 hizo una serie de libros, de videos de la historia de México, pero era puro stock. Después ya se hizo la historia de los 18 lustros, que era imágenes pero con sonido, música y con un guión donde diferentes es que hay de todo, historiadores, directores de cine, hicieron sus 5 años de historia del siglo XX, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención eso, me llamaba mucho la historia de la música mexicana, anterior a los años 50, eso por formación, por influencia de la casa. Ya. Toda esta música de los tríos, de la música tropical de los años 30, 40, 50, y me llamaba por supuesto mucho la historia del cine mexicano. Yo tuve la oportunidad de platicar un par de veces con don Emilio García Riera, que era un deleite, así, una cosa así, de que te contara la historia del cine, cómo la vivió, ¿no? Su libro, si leen todo el mundo el libro de La historia es mejor que la vida, ahí te das cuenta cómo platicaba este hombre, ¿no? Que ya después eso lo hizo con este mismo recurso de contar su historia a través de la experiencia con el cine, que lo hizo Cabrera Infante, y ahora recientemente lo hizo, bueno, no lo hizo, pero salió hace muy poco en los diarios de Emilio Renzi y Eduardo Piglia, que tienen estas cosas de hablar de cine y de hablar de la vida y del contexto. Eso me llamaba mucho la atención, esa manera de explicar la historia, ¿no? Entonces yo me fui acercando a la historia por la historia popular de México. Me gustaba mucho. Mis primeros trabajos tienen que ver con las carpas, con el lenguaje, con los albures, con los personajes, el panzón panseco. Por ahí mi vinculación a nuestro gran amigo, querido amigo, a Miguel Ángel Morales. Que le sabía un poquito a eso, ¿no? Y cómo de ahí empezabas a derivar ciertas cosas, no solamente en el ámbito popular, sino en el ámbito político, en el ámbito social, como estos códigos de comunicación contestatarios ante lo establecido, y era muy rico, ¿no? Y bueno, una cosa me llevó a otra. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, disfrutaba mucho de las películas de Orol, de los gángsters contra los charros aquí en México. Y un día mi maestro Pérez Monfort me dijo: oiga, nunca he estudiado un gángster de veras mexicano. Le dije: ay, no, qué barbaridad, ¿a poco existe? Claro. Y me enseñó las memorias de Gonzalo N. Santos. Mis 3 tesis son de él, porque además tuve la oportunidad de conocer a unos agentes cercanos a Gastón Santos. Conocí a Gastón Santos allá en La Jarrilla, recién fallecido Gastón, y me hizo favor de prestarme el archivo familiar, el archivo del papá de don Gonzalo, allá en La Jarrilla. Entonces, allá pasé buen tiempo de mi vida académica en el archivo de Gonzalo N. Santos. Y Gonzalo N. Santos, una pieza fundamental para entender el desarrollo de la historia política en México desde los años 20, me llevó a apasionarme por figuras como Obregón, como Calles, y periodos como el maximato, el cardenismo, y un poco ya más adelante hacia la parte donde México empieza a adquirir este desarrollo a partir de lo que conocemos como el presidencialismo mexicano, ¿no? Exacto. Y eso a veces nosotros tenemos como esta parte, por eso
luego no queremos estudiar historia por las fechas, los nombres, y tienes que ser como muy exacto. Y esto que me decías de pasártela en la biblioteca o la hemeroteca, investigando y viendo, pero quizá pudiera ser como, pues como el abogado, como el doctor, como, ¿no? De todos modos tienes que estarle ahí investigando. Pero no, porque si te interesa, como que lo haces pues todavía más ameno, ¿no? Fíjate que lo que decías al principio, yo creo que la manera de cómo cuentan las cosas es fundamental. Mira, acabo de recién conocer a una gran investigadora en Aguascalientes que también se dedica ella es arquitecta de formación, pero también tiene una especialidad, un doctorado en cuestiones patrimoniales. Y allá en Aguascalientes yo la conocí por cuestiones pares de mi trabajo y el de ella, porque estábamos tratando de declarar un convento como monumento artístico por parte de Bellas Artes. Pero ya después coincidimos y presentó su libro, que es una historia muy bonita sobre el desarrollo de los talleres de los ferrocarriles en Aguascalientes. Entonces yo cuando lo leí, me llamó mucho la atención el hecho, y así lo platiqué con Martínez Assad, y de hecho Martínez Assad nos hizo a favor de presentar el libro aquí en el Senado, porque fíjate que cómo te puede cambiar el concepto de la historia, que es uno se va con los grandes eventos, con los grandes nombres y todo eso. Cuando se hace la primera convención, que no es la de Aguascalientes, que es la Convención Armada y Militar aquí en la Ciudad de México en diciembre de 1914, deciden sacar la convención de aquí, y en teoría nada más es por cuestiones de neutralidad, ¿no? De llevárselas al centro de la República y de ahí hacer los trabajos. Pero no, la gente del norte tenía una idea más clara, porque allí en Aguascalientes estaba uno de los talleres de ferrocarriles de toda la República. Entonces, ¿cómo se movían en la Revolución? Pues en los talleres. Entonces, imagínate, quien controlaba eso, tenías un poco más de control sobre ciertas cosas, porque no solamente ahí llegaban a reparar, sino que ahí fabricaban piezas, fue un lugar como muy importante. Entonces, no nada más es que se lo llevaran al centro por una cuestión de neutralidad, tenía una cuestión estratégica, y sobre todo la gente del norte que decidió llevarse para allá la convención. Ese tipo de historias, la verdad es que ahora que de la doctora Marlene Barba, que te cuento ahorita, pululan en todos los centros de investigación. El problema es cómo los conoces. Ahorita que estábamos hablando de la divulgación, no sé qué complejidad existe en esto, a menos de que te interese y le rasques, no están a la vista de la gente. Sí, están dentro de los institutos de investigación, qué bueno que se hagan, se hacen con un lenguaje para académicos y todo, pero esas cosas deberían de circular, porque sabes que eso es lo que a la gente, como lo hice en uno de mis primeros libros, de lo que debería de conocer un mexicano por el hecho de serlo, eso es lo que te da pertenencia, conocer tu historia, ¿no? Identificar ciertos patrones como el patrimonio cultural, llámese un edificio, llámese una colonia, llámese lo que tú quieras, pero eso es lo que te da pertenencia, te da identidad, te da arraigo, te define como mexicano, ¿no? Y bueno, seguramente no debe ser privativo de este país, debe de ser en todo el mundo. Entonces, creo que la labor que tú haces, que es muy, muy interesante, y lo que se está haciendo, pero me refiero a hacerlo con seriedad, de difundir la historia, de darle un sentido, que circule la historia con un lenguaje responsable, insisto, con las fuentes. Eso es muy necesario, lo necesitamos nosotros, y más ahorita que se necesita como establecer un rumbo hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como mexicanos? Sí, una pregunta, a ver, no sé si sea de estas sueltas.
hoy en día pues nos interesa mucho este tema, dicen a veces lo vintage o no, pero hay ciertas verdades históricas, ¿no? Que luego no corresponden, mitos y leyendas, y la gente luego se va más por eso, ¿no? Es que yo sabía que era esto y que no, y no se va tan a fondo a investigar bien lugar o suceso. Sí. Yo no creo que eso en estricto sentido sea culpa de la gente. O no culpa, responsabilidad de la gente, ¿no? Yo creo que es más bien de los encargados. El otro día, sí, platicaba yo con un colega y verdaderamente la necesidad que seguimos teniendo a la fecha, que no, de las clases de civismo y las clases de historia desde que empiezas a formarte, creo que son indispensables, ¿no? Pero insisto, no estas cosas de grandilocuentes, de fechas, de personajes, sino que te cuenten de una manera práctica, sencilla, entendible, asequible para la cabeza, como pequeños procesos, ¿no? Pero seguimos hablando de Pípila y de los niños héroes. De los niños héroes. Y del niño artillero de Cuautla, y de todas esas cosas que O es porque sí necesitamos, o tenemos esa necesidad de las divinidades y de las cosas mágicas y ¿no? Nos sentimos como con ese... Y de creer en lugar de ver lo que fue en realidad, ¿no? Sí, yo creo en principio que no recuerdo ahorita muy bien quién lo dijo, pero sí es cierto, ¿no? Tenemos ahora sí que es lo que nos tocó, pero una historia por demás derrotista, ¿no? Sí, exacto. Que siempre hemos estado, bueno, desde la época de la conquista, ¿no? Empezando por ahí, no hemos superado todavía esa etapa, bueno, del resentimiento, ¿no? Sí, pero más allá del resentimiento tenemos esta idea, y con lo que tú dices yo creo que más bien es como esta necesidad como de ganar en algún momento, ¿no? Digo, en Estados Unidos se me hace, no alcanzo como todavía a definir, aunque lo entiendo porque lo he vivido, a definir exactamente cuál es esta idea de celebrar ya el 5 de mayo, ¿no? Como si fuera Sí. Es más que el 15 de septiembre. Pero por mucho. Pero imagínate, o sea, tú vas allá con los paisanos y la gente que está en la labor y todo esto, tienen un sentimiento y una carga de ausencia de su país, de sus valores, de muchas cosas. Y eso, imagínate, les da sentido, ¿no? Pero además, digo, yo no le quito méritos al triunfo de mi general Zaragoza y de Porfirio Díaz, y de Escobedo, que estuvieron ahí en todo eso, pero... Y gracias a los tres, porque a veces nada más menciona Zaragoza. ¿Cuántos días duró eso? Y en diciembre ya teníamos la bandera francesa en el Palacio Nacional, ¿no? Tampoco hay que perder esa perspectiva, ¿no? Pero eso se nos olvida. Y lo mismo con los norteamericanos, ¿no? Cuando también estuvo izada en Palacio Nacional la bandera de Estados Unidos, al otro día de la batalla de Chapultepec, ajá. Entonces, el 14 de septiembre, y esa parte también se nos olvida. Entonces tenemos esa necesidad como de sentirnos victoriosos de alguna manera, ahí, de triunfar, pero no creo, ¿sabes qué? No creo porque no creo que sea el camino, y es precisamente esto que te digo de esta ausencia, porque si nos ponemos a ver, o sea, el hecho de que se haya hecho una constitución, vamos a hablar del 17, acá para no inventar, del 17, hacer una constitución, de haber institucionalizado el Estado, como quieras y con sus asegúnes, pero piénsalo, la autonomía universitaria, la fundación del INA, la fundación del POLI, todo esto en los años 30, ¿no? La fundación del Seguro Social, todas esas cosas que por derecho debería de tener cualquier persona,
Nos tardó lograrlo, pero lo fuimos logrando, y ¿sabes qué? Le funcionó muy bien al país. El país funcionaba muy bien. Sí. Hasta, se desbordó y ya sabes por qué se desbordó a partir de los años 70 de una manera catastrófica. Ajá. Pero en todo eso, sabes que sí hay triunfos y hay cosas que nos deben de hacer sentir orgullosos. No todo es negro. Esa es la historia. No es negra ni blanca, ¿no? Exacto. Y no es de héroes y villanos, ¿no? Y no es de héroes y villanos, ¿no? Como todo el mundo. Amas o quieres o no a Díaz, a Juárez. O sea, eran seres humanos y... Sí, con defectos, con virtudes. Tiene esto, pero yo creo que eso, ¿sabes en qué está, Arturo? En que ya no podemos justamente estar fanatizando esto de las figuras ni de las fechas. No, yo creo que hay que entender los procesos. Los procesos. Por eso yo sí estoy de acuerdo en la divulgación de la historia, pero con una conceptualización un poco más redonda. Sí. Aunque sea un pedazo, aunque sea un periodo corto, pero tienes que explicar el proceso. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Y qué pasó ahí? Y si lo puedes explicar desde muchas aristas que te permite esto, pues vas a hacerle un favor a quien no tiene obligación de hacer eso, porque es tu oficio, porque es tu profesión, ¿no? Exacto, tú como historiador. También no hay que perder, pero para nada de apartar de la vista el contexto de la época, porque a veces pensamos en la independencia o en la revolución, pero con el contexto actual, y no es así. O sea, hay que ver los contextos, también es parte importante, aparte de los personajes. ¿Cuál fue, Carlos, tu primer libro donde dijiste ya...? Pero inclusive, nomás déjame rematar un poco con esto, y seguramente aquí no voy a ganar el odio de muchos de tus seguidoras. Es increíble que a la fecha, Arturo, sigamos considerando a la principal feminista del país, a Frida Kahlo. ¿De veras tú crees que esa señora, o sea, se pensaba en ese momento con esos términos, con esas categorías? ¿Por qué hay que forzar la historia? Eso no lo puedes hacer. No puedes forzar la memoria, no puedes forzar las categorías, las interpretaciones. No, para eso son las fuentes. Pero estamos empecinados y empeñados en hacer cosas que no se deben de hacer. Pero no estoy hablando ni de no estoy hablando nada que ver ni de su obra, ni de que no sabía pintar manos, ni de cosas de esas, ¿no? El otro día me llamaba mucho la atención de un grupo de gente, de chicas, de mujeres, que estaban haciendo todo un movimiento para ser las mujeres del boom latinoamericano, de la literatura, que porque los que hicieron el boom latinoamericano eran un grupo de machos que no quisieron incluir a las mujeres. Pues yo no sé si las quisieron incluir o no, pero el punto es que ¿cómo vas a hacer para resolver una cosa de hace 50 años, 60 años? Eso es a lo que me refiero. Exacto. Mejor, ¿sabes qué? Hay que hacer una cosa para poner en valor, pero además, ¿sabes qué? Rosario Castellanos, Elena Garro, no necesitan que les pongan en valor de nada. Tienen su literatura, que es muy buena, y no necesitan absolutamente nada, de que las estén empujando para nada, a ningún lado. Sí. Y eso también parte del contexto, digo, de cada época. ¿Crees que entonces, como historiador, estamos nosotros siempre peleándonos con el pasado y no vemos ni del presente, mucho menos del futuro? Y es así de generación en generación, siempre ha sido así. Pues es que sabes que yo creo que no te tienes que pelear con el pasado, más bien tienes que entenderlo, ¿no? Y para entenderlo, tienes que ver las fuentes, interpretarla. Bueno, y fíjate, ni siquiera lo puedes entender, no hay verdades absolutas. Exacto. Entonces, lo que las fuentes quizá puedan hacer es acercarte a una interpretación del hecho, siendo serios, ¿no? Ayer veía el título del libro de la quiebra del sistema financiero del virreinato de Carlos Marichal. ¡Guau! Y además se centra en cosas así como muy especializadas. Hay que entender eso de veras para saber de veras cómo llegamos al siglo XIX, cómo se llegó al siglo XIX, cómo se llegó al siglo XX y cómo estamos ahorita, por cuestiones de esas, ¿no?
que no las sabemos, no las entendemos, porque lamentablemente no circulan como deberían de circular, ¿no? Y todos son dimes, dichos, acercamientos, rumores, se dice, y terminamos creyendo lo que se nos da la gana, ¿no? Exacto. Sí, y también eso hay que tener cuidado con lo que se nos dice en los medios, ¿no? A veces porque lo creemos todo. Es que sabes que vivimos también una época muy rápida. Yo por eso sigo confiando mucho, y ahorita entro a lo que me decías. Yo sigo creyendo mucho en los libros, en el poder de los libros. Bueno, en ciertos libros, hay libros en los que... Sí, bueno, no, ni te acercas, ¿no? Le preguntaban siempre a don Luis González, oiga maestro, ¿cómo ve esta nueva novela? Porque él era lector de literatura, un lector muy asiduo. Y le preguntaban de la última novela de alguien. Yo apenas sigo en Polibio, aguántame unos 25 años y si sobrevive ya te diré mi opinión, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad de participar ya en un libro que nos publicó Planeta. Mi primer libro fue un libro entre histórico y literario. Era un diario. Una colección de diarios que diseñó José Manuel Villalpando, y era agarrar un personaje de una época, ponerle un nombre y que contara un pedazo de historia. Y a mí me tocó hacer el diario de Fernando, era un muchacho que conoció, que estuvo en el ejército constitucionalista en el momento de que Venustiano Carranza desconoce a Victoriano Huerta y se divide en tres esta fuerza, ¿no? Que viene del norte, los del centro, los del noroeste y los del noreste. Y este muchacho viene con las fuerzas de Álvaro Obregón. Ese fue mi primer libro. Y luego participé en otras colecciones te decía al principio, hice 3 biografías, la de Álvaro Obregón, la de Plutarco Elías Calles y la de Gonzalo N. Santos. Luego hice un librito que me gustó mucho y tiene una historia bien bonita. Si tienes tiempo te la cuento rapidísimo. A ver. Ajá. Una vez el historiador inglés Brian Hammett me dijo que era una pena llegar a este país como extranjero interesado en la historia de México y no tener alguna referencia clara, un breviario histórico que te contara la historia tan rica de México. Me decía, la única que conozco es la historia mínima de México. En el tiempo que me lo dijo todavía no había pasado por estas transformaciones que tuvo, que después se hizo una nueva versión, luego se hizo ilustrada y se ha ido apuntando afortunadamente en otros formatos de la historia de México, de la historia mínima de México. Porque además ese libro tiene una historia también muy particular, porque nació como guiones de televisión que había encargado don Daniel Cosío Villegas, pero después ya no funcionó porque curiosamente los que le mandaron a hacer esos guiones fue el PRI, pero ya no funcionó. Qué bueno, mejor para todos, porque quedó para... ¿Sabes dónde vivía Daniel Cosío Villegas? Bueno, en una de las casas que tenía, sobre Isabel la Católica, casi a la esquina de la naturaleza. ¿Cómo se llama la calle donde está el Museo de Charo? Izazaga. En la esquina, y hoy es un café. Y ahí está fuera la placa de que ahí vivió Daniel Cosío Villegas. Incluso anteriormente al café, que por motivos de la pandemia desapareció, estaba una librería. Ahí vivió. Dio uno que va caminando. Pero digo. Bueno, entonces yo, por ese tiempo yo acababa de leer el librito de Bies Naipaul, El sanador místico, que es una historia particularmente bellísima de cómo el personaje logra liberar a toda una colonia británica, enseñándoles a leer los principios de su religión y aprendiéndoselos de memoria. Entonces, a mí me encantó esa idea y alguna vez la tuve que platicar y consensar mucho, porque
yo quería hacer estos principios de la historia de México que todo el mundo tenía que conocer para independizarse y liberarse mentalmente de lo que lo oprimía. No te voy a decir de qué, pero algo te debería de servir. Entonces, evidentemente lo platiqué con Brian, lo platiqué con Guillermo Tobar, lo platiqué con mi maestro Álvaro Matute, con mi maestra Gloria Villegas, con Alejandro Rosas, lo definí así, entradas unas preguntas muy sencillas, unas respuestas muy pequeñas, muy cortitas, desde la época poquito antes de la conquista hasta el año 2000, que fue la última que se hizo. Tuvo muy buena fortuna, se llamó 101 preguntas de historia de México, todo lo que un mexicano debería saber. Después hice un pequeño libro me interesan, aunque eres especialista en una cosa, a mí no me gusta estar brincando de que mañana escribes de Juárez y luego de Zapata. Según cómo bajas el balón, cómo está el... Exacto, el termómetro. No, pero ¿sabes qué? A mí cuando te interesan ciertas partes tratas de profundizar, insisto, en ser serio. Hice un librito de la independencia con un colega, una parte de la independencia, porque la segunda parte de la independencia la verdad es que soy muy nego para esas cosas, ¿no? Pero la primera parte me gusta mucho por ciertas cosas, sobre todo la parte de la institucionalidad jurídica, digamos hasta 1814, 1812-1814, toda esta parte de la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación, toda esa parte me gusta. Luego nuestro colega Alejandro Rosas me invitó a hacer un... Caracruz. De la serie. El libro de Hidalgo. Que hice a la Limón. Bueno, no a la Limón, porque cada quien hizo su versión con Isabel Revuelta. Y salió un libro muy bonito porque... Fíjate que yo tuve oportunidad de platicarlo con don Carlos Cerrejón. Para no... digo, ya que más puedes escribir después de don Carlos sobre Hidalgo y sobre Morelos, ¿no? Entonces, aunque él ya lo trató y ya se ha hecho, me dijo, mire, para que no sea lo mismo, hable de las imágenes de Hidalgo que se ha tenido. Entonces, el libro, mi texto está hecho a partir de cómo se tiene visto, que esa es una cosa muy bonita que tiene, es como un método que tiene Vicente Quirarte, que es maravilloso, que te cuenta como la parte literaria del personaje y después cómo va evolucionando en el imaginativo popular, ¿no? Entonces eso traté de hacer, creo que quedó una cosa padre. A ver si sobre ese podemos hablar después con cápsulas de historia bien cargadas, sí. Sobre Hidalgo. Esta parte de si debería ser o no el padre de la patria, ¿no? Porque también está ahí Iturbide, que él es el que la consuma. Porfirio Díaz. Que él es el que la consuma. Y hoy en día con esto de que para cubrir ¿cómo dicen? La cuota de género, hasta Leona Vicario, ¿no? Como la madre de la patria. Sí, pero lo vemos. Y ¿por qué tendríamos que tener un padre de la patria, no? Pero pues es que así somos con esta parte de la historia. Sor Juana, ¿no? Debería de ser. Otra feminista o no, de ese contexto dices, pues, ni se lo imaginaba. Pero entonces es así como llegas a estos libros, estabas contando, ya con Alejandro, él los junta, porque tiene esta parte ya hemos hablado ahí de esta serie de libros de Caracruz, porque también está Santana, que lo hace Arno, varios personajes. Está Juárez, creo que Beca, no sé en cuál está. No, ni idea, pero sí tú junto con Isabel. Ajá. Y bueno, ojalá hice contacto con ella, ojalá que quiera platicarnos también, pero de otras personas. Ay, sí, le va a encantar a Isabel. Sí. Aparte de ser una persona lindísima, es una gran historiadora. Sí. Y a mí me gusta mucho su actitud, que es muy echada para adelante. Sí, la verdad que sí, pero lo vamos a ver. Y después, ¿qué otros libros? Porque ya creo que ya tenías ahí todos. Sí, mira, luego hice participaciones en libros conjuntos. Por ejemplo, me gustó mucho participar específicamente, aunque lo he hecho en muchos libros, textos que uno hace que no quisiera saber de ellos nunca más en tu vida, que los haces por alguna razón. Como por ejemplo una vez hice una historia de Diconsa.
de la CONASUPO. ¿De la CONASUPO? Y pues no quieres volver a saber de eso, ¿no? Digo, por supuesto que sirve porque es un ejercicio bien bonito de cómo se llevó al cuerno el país en la época de que ella en decadencia ya con Díaz Ordaz, cómo Simsa cambia con la Supo, pero ya no les alcanza, y luego estas ideas populistas de Echeverría, del autoconsumo y todo eso. Pero sí. Hay similitud hoy en día hay similitud hoy en día con ese gobierno de Echeverría, ¿no? Era ¿qué? Subsistencias populares, ¿no? No era sí, con la Supo. Era el Consejo Nacional de Subsistencias Populares. Ajá. Pero bueno, en su momento, te digo, INSA y luego con la Supo funcionó muy bien hasta que nos ganó la explosión demográfica, y que eso vino a trastocar muchas cosas, no solamente del paisaje urbano, lo que ya todo este plan tan bonito de Uruchurto, que realmente nunca hizo caso al arquitecto Cervantes en los planes nacionales de desarrollo, y la verdad es que como lo solucionaron, ahorcaron a la ciudad de una manera terrible, ¿no? Ajá. Y los negocios que nunca dejaron de hacerse, ¿no? Por ejemplo, de crear ciudad satélite, que en su momento fue una cosa wow, pero ahorcó a la ciudad, ¿no? Negociazo de Miguel Alemán y del arquitecto Pani, ¿no? El del 69. Pero eso es como dices, lo que pasa es que con la sobreexplotación, pues eso demográfica, pues fue algo que no midieron nunca, y que la ciudad creció, pero no sé si ellos se imaginaban una cantidad, pues fue al doble o al triple de lo que en realidad creció, ¿no? Sí, pero fíjate que cómo, o sea, uno dice la explosión demográfica y piensas en países como China, ¿no? Pero esto tiene una razón de ser, y yo no sé si una razón razonada, que empieza con todo este proceso de modernización del país, con Ávila Camacho, con toda esta idea del cosmopolitismo, del bracerismo que se da por la guerra, porque había una necesidad, pero no entiendo, desmedida, por hacer obreros a todos los campesinos. Entonces, pues la gente empezó a migrar a las ciudades, pero sin ningún control. Y además, si tú dijeras, vinieron, el proyecto tan bonito que hace entre 1958 y 64 Benito Coquet del Seguro Social, tenía mucho sentido, pero era con una visión integral maravillosa, ¿no? Haces un lugar integral, un centro, un complejo habitacional como el CUPA, el Miguel Alemán. Eres trabajador del Estado. Entonces, si tú vienes a trabajar en algún lado de aquí, pues tienes derecho a una casa y tienes servicio médico, pero además tienes derecho a la cultura, porque hay teatros, hay música, hay deporte, y se hace la unidad de independencia. Exacto. Y se hacen cosas maravillosas. Todo eso quedó rebasado. Sí. Por eso te decía que hay como logros muy, muy importantes, pero quedaron rebasados. Pero hoy en día no se ve ese tipo de mentalidad, por ejemplo. No se preocupan por que ahí el trabajador tenía que estar cerca de su lugar de trabajo, que le quedara cerca de entretenimiento y demás. Hoy en día no, estamos así como diversificados. Es complejo, pues digo, pues, sí. Habría que considerar que en ese tiempo debería 20 millones, 25 millones de personas en todo el país, ¿no? Y en los espacios pues eran suficientes. Hoy en día, pues acuérdate con qué mentalidad, por ejemplo, hicieron la Torre Latinoamericana. Sin estacionamiento, no había carros. La Secretaría, la antigua SCOP, tenía 2 lugares de estacionamiento del director y el subdirector, que estaban atrás del edificio bajito, porque no había carros. No había necesidad de hacer estacionamientos para los edificios públicos. Sí. Y que era la idea de el licenciado Uruchurto, era precisamente hacer estas avenidas, de esta modernización del paisaje urbano a través de avenidas y de embellecer la ciudad. Y la idea no era mala en su momento,
Lo que pasa es que, bueno, pues también tenía sus negocios con las armadoras de coches gringas y lo que quería traer carros, pero carros Y fue entonces por lo que se hizo el circuito y primero el se hace, viaducto Miguel primero se hace Alemán. el viaducto Miguel Alemán. y luego se hace el periférico. El circuito es en los años 70, ¿no? Sí, pero, por ejemplo... Y ya remata Jan González con los ejes viales. Exacto, se alarga, por ejemplo, en esa época del viaducto hasta la salida de la carretera Cuernavaca, la avenida Insurgentes, Tlalpan crece, en los años 60 se hace la avenida Universidad. Así. Estas avenidas que tenían como mucho sentido en ese momento, pero si de repente no lo controlas y a la ciudad, que era muy bonito, ¿no? Pues la circulaba un periférico, Exacto, ¿no? exacto. Un viaducto. Sí, había. Pero si le pones aquí una ciudad Nezahualcóyotl, una ciudad satélite, un Ecatepec aquí, pues entonces tienes los trailers que tienen que cruzar la avenida para ir de carretera a carretera. Exacto. No, ¿cómo lo solucionas ahorita? Haciendo segundos pisos no lo creo, ¿eh? Pero ya está. No, O cablebus. no lo creo. No hay, porque ya está rebasado. Como Sí, no, yo creo que eso no. Yo creo que hay que hacer una cosa que, si queremos volver a las políticas anteriores, hay que fomentar, por ejemplo, el transporte en México, o sea, pero meterle de veras dinero para que haya suficiente transporte. El metro no es malo en la ciudad, el metrobús no es malo, pero no cabe la gente, no llega la gente porque no caben, ¿no? O sea, está ahí en el principio, pues, desarróllalo y métete en eso. ¿Para qué? Pero no, cada vez hay más carros, o sea, una solución que en principio decía mi general Gonzalo N. Santos, los políticos tendíamos a llevar la política pública a hacer obra y todavía sobraba para uno, pero dejábamos obra para que la gente viera que no nos robábamos todo, ¿no? Entonces, esa idea de hacer estas obras monumentales para que vean, no, pues sí están trabajando por nosotros, yo no lo creo, ¿no? Yo hay menos obra pública. Yo creo en otro tipo de soluciones, o sea, métele dinero al metro, mete dinero al drenaje profundo para que no se inunden las calles, métele dinero y que eso ya urge hoy en día. A la solución de la basura, métele dinero al transporte en general, ¿no? Que le solucione cosas prácticas a las personas. Claro, ¿no? Bueno. Después, ya como el último de tus hijos hasta ahorita, o sea, ya hiciste este libro conjunto con Alejandro Rosas, pues ya un poco conocen ahí la temática que maneja Rosas. Esta parte de la silla embrujada, en la silla que todo el mundo en la que quiere sentarse, ¿no? Hasta esta foto que mencionan mucho, esta silla presidencial que se encuentra en el Palacio Nacional, que hoy es otra. La primera silla, dice que esta la había mandado a hacer Juárez, ¿no? La primera. Incluso ya después llega Porfirio Díaz a la presidencia, que también como que enfermo de poder, y en 1905 ya hace otra silla. Una está exhibida en el museo del mismo palacio, y hay otra, no me acuerdo dónde, también por ahí exhibida en un museo. Pero esta silla en la que se sienta Villa cuando llega, y le dice Villa, porque también como amaba esa silla, le dice a Zapata que se sienta y dice, no, yo no me siento ahí porque esa silla hace malos a los hombres. A todos los hombres buenos que se sientan ahí los hace malos, ¿no? Los hace malos. Entonces, la idea del título, cuando lo platicamos Alejandro y yo, como ustedes verán, es más del espíritu el subtítulo, la historia truculenta de la asociación presidencial, es más del estilo de Alejandro. Es como, ahorita que tú explicabas la historia de la CIA como tal, es como un símbolo, ¿no? Un símbolo del poder máximo en este país. Platicábamos Alejandro y yo que este proyecto tiene un poco más de 2 años. Sí. Se convirtió en un momento, ahora que salió, en un momento oportuno, pero la verdad es que sabes que no era la idea. No era la intención. No era la idea coyuntural, sacarlo porque lo empezaron a relacionar con la asociación presidencial y no, porque este libro debió de
haber salido en febrero. Nada más que mi compadre Alejandro tiene muchas cosas que hacer. De verdad que sí, porque es una persona muy ocupada. Y entonces se retrasó un poquito el libro. Afortunadamente salió, pero fíjate, es el resultado, este libro es el primero, después de 35 años de amistad, es el primero que hacemos juntos. Hemos tenido 1000 colaboraciones en diferentes libros, yo le he publicado en textos, en mi editorial, él me ha invitado a colaborar en libros, hemos colaborado en colecciones, pero juntos es el primer libro que hacemos, el primero. Y es como un gustazo el hecho de que sea el resultado no solamente de comulgar con nuestra profesión. Fíjate qué importante es esto. Empezamos a trabajar juntos, te decía en Clio en el 89-90. Y siempre nos ha apasionado la historia. Es una cosa que también, de lo que tú decías al principio, de la manera de enseñar la historia. Si no te apasiona, no puedes ni escribir, ni pensar, ni hacer historia. No puedes. Te tiene que apasionar. Entonces, afortunadamente nos pusieron en este camino. Compartimos muchas cosas, Alejandro y yo, que es la historia política. Compartimos el buen whisky, los buenos habanos y las buenas charlas. Mucho tiempo, por muchos ratos hemos platicado. Él tiene una historia de la historia de los presidentes en México. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Pensemos en una historia no de los presidentes, no de los sexenios, sino de cómo llegan al poder cada uno de ellos, quién los escoge, por qué lo escogen a ese, cómo es en el día de las elecciones, qué pasa después de ese día, y lo acotamos 1910 hasta pues esto realmente especulamos un poco, pero pues, afortunadamente no somos pitonizos, no vemos el futuro. Y vimos, al final se menciona nada más un poco las posibilidades de quién podría llevarse el triunfo y todo eso, pero en realidad no, porque es un libro de historia, ¿no? Es un libro que lo que pretendemos es que con el tiempo se vuelva como una referencia de que tú puedas ir a ver, pues qué pasó en la elección de 1958, con quién participó, cómo les escogieron, todo eso, sí, y conforme fue avanzando el proyecto, nos dimos cuenta de que podíamos todavía profundizar más en la explicación para la gente, ¿no? Cómo es los procesos electorales, sobre todo entre 1917 y 1940, traiciones, asesinatos, sangre, ¿no? Sí. Y después de 1940 en adelante, por lo menos hasta, pues, ¿qué será? De todo el presidencialismo mexicano, yo creo que hasta la alternancia, hasta la creación del IFE, ¿no? Esa es como otra etapa muy larga, y luego, pues ya la parte de la alternancia, como una parte ya donde, fíjate, creo que esto es bien importante y lo hemos dicho en varios lugares, donde verdaderamente el voto ciudadano sí sirve. O sea, sí sirve que tú votes, que yo vote, a quién pones, quién te representa. La verdad es que sí sirve, que es como los pasos más adelantados que hemos dado en la democracia. No los de Madero, ni los de Vasconcelos, ni los de Andreu Almazán, no, eso no. Y todos los del presidencialismo mexicano, eso era pura... Eso era puro... simulación. Puro circo. Sí, digo, las elecciones maravillosas de 1976, donde el licenciado López Portillo, pues no hubo contrincante y todavía hizo gira. Sí, exacto. Imagínate sí, qué bonito, sí, ¿no? Sí. ¿Ganó? ¿Qué crees? ¿Ganó? Lo dudaba, pero ganó. Si uno tenía sus dudas, ¿no? Sí, pero sí ganó. O estas cosas que ya vas viendo con un poco más de madurez política. Lo que pasó en 1994 con el asesinato de Colosio, que fue terrible. Digo, eso cambió el panorama, porque ¿qué? Viene un voto de miedo, ponen a Zedillo. Zedillo, ¿por qué? ¿Tú te acuerdas por qué lo escogen?
Él era el jefe de campaña, ¿no? Él era el jefe de campaña, era el único político mexicano que se había retirado 6 meses antes de su cargo y por eso era el único posible para elegirlo. También estaba y sonó en su momento Fernando Ortiz Arana, que era el presidente del PRI en ese momento, ¿no? Pero no, pues se dijo, pues se acabó el PRI, ¿no? Luego viene la alternancia en el año 2000, con un tremendo voto de castigo, ahora sí al PRI, ya no de miedo, de castigo. De castigo. Y luego viene esta parte de lo de Calderón. Y lo que uno no entiende, de veras no entiende. No entendemos, somos necios más bien. ¿Por qué regresó el PRI al poder? De veras no entiendo. Eso lo que pasa es que esta parte de que a nosotros nos toca a veces como ciudadanos, que dices, pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. O a lo mejor también. Y llegas a lo mismo, dices, bueno. O es un poco también, Arturo, el desconocimiento justamente de la historia. Exacto. ¿No? De cómo ya lo vivimos 20 veces, si lo quieren poner. A ver, es que no habíamos tenido un asesinato, sí tuvimos un asesinato de Obregón. Y luego uno que se iba a volver candidato y que se puso de reformador, Carlos Madrazo, que lo explotaron en el aire, ¿no? O sea, ejemplos hemos tenido, ¿no? Sí. O Cloutier. La historia no se recicla, ni es cíclica ni nada de eso. Pero hay circunstancias que permiten ponderar que de alguna manera ya las viste. Entonces, bueno, les abrimos la puerta otra vez al PRI y que estos llegaron ya no con la cuchara molera para llevarse lo que había, ¿no? Trajeron tractores, ¿no? Todo lo que pudieron se lo llevaron, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Ahora sí. Sacaron la de Tomás Mojarro por si fuera la última vez. Exacto, y lo que no, pónmelo para llevar, ¿no? Pero ahora lo vemos, no sé, vamos a hablar un poquito de política, pero estos 70, 80 años que duraron los otros en poderse llevar algo, pues lo que pasa es que hoy en día vemos que en 5 años los rebasaron. O sea, también se están llevando para llevar, ¿no? Y la gente todavía creemos, endiosamos o hacemos divinidades en que creemos que nos van a venir a salvar. ¿Sabes que hay una cosa que lo que sí es bien cierto, y hay cierta razón en todo esto, Arturo, es que las capas inferiores de la sociedad siempre han estado abandonadas de la mano de Dios, ¿no? Entonces, yo no veo de ninguna manera extraño que la gente se sienta favorecida y en esa medida, Sí. O sea, yo no digo si está bien o está mal. Es muy rápido ahorita para un historiador para juzgar, no soy politólogo ni veo para el frente, ¿no? Pero sí hemos estado, la gente trabajadora, la gente de escasos recursos, la verdad es que ha estado muy descuidada siempre. Muy descuidada, muy abandonada, y pues es lógico, ¿no? Que si los voltean a ver, pues que haya una respuesta, ¿no? Pues, si tú consideras que el sexenio pasado y son los 2 presidentes más votados de la mayor cantidad de la historia, pues bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahora, toda la otra parte, también, si nos vemos a la historia, Madero decía, ¿no? Que el verdadero nivel democrático que iba a alcanzar el país era cuando el pueblo mexicano se convirtiera en ciudadano, alcanzara la mayoría de edad. Pero eso no se refería a los 18 años ni a los 21 años, se refería a cambio, ¿no? A donde tú ya pudieras independizarte, lo que te decía hace ratito, ¿no? Que pudieras ser dueño de tus actos, ¿no? Sí, y entre ellos votar, por supuesto, ¿no? Y votar conscientemente. Hasta ese momento, ahorita todavía estamos en pañales y en ciernes, ¿no? Porque toda hay muchas cosas que damos por hecho, por el hecho de que hay
un instituto como el INE, que la gente vota masivamente y todo eso, pero eso no es la democracia. La democracia es una cosa más amplia, un concepto más amplio. Vamos caminando, sí, hay que trabajar más, pues sí, y hay que trabajar más como ciudadanos, ¿no? Y hay que ver la historia, hay que ver cómo llegó, cómo llegaron los que ocuparon la presidencia y qué fue lo otro, ¿no? Nos preguntaban, te digo que el libro tuvo la mala fortuna de salir muy cerca del proceso electoral, porque nos preguntaban cosas que tenían que ver en el proceso electoral, pero lo desconocemos. Y además con mucho desconocimiento, ¿no? Porque nos decían, luego nos decían que si iba a haber un maximato, que el poder detrás del poder como tal. Yo les trataba de explicar a eso de una manera muy sucinta, que el maximato en 1928 se da por cuestiones muy particulares, que es el asesinato de Obregón. El que ocupa la presidencia, Emilio Portes Gil, es el que lleva la campaña de Obregón y lo ponen ahí para que se calmen los obregonistas, ¿no? Luego necesitan una persona que puedan de alguna manera manipularlo para que se hagan todas las reformas planeadas a partir de la creación del partido. Y luego necesitaron a un tipo, no aguantó, y necesitaban a un tipo que administrara esas reformas, que fue Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Fueron cosas muy particulares. Sí. Ahora, lo que es una particularidad a lo largo de toda la historia electoral en México, de todas, no hay una cosa que falle, es que la persona que ocupa la presidencia inmediatamente desconoce a su antecesor. Sí. Todos. No hay una continuidad de eso. No existe. Así que me digan que el grupo Atlacomulco y que Salinas, no existe eso, no existe. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la cosa de la silla presidencial? Que es la persona con más poder, con un poder inabarcable en este país. Exacto, les otorga ese poder. Y ya no importa lo que diga quien diga, tú eres el que manda en todos los sentidos aquí en este país. Sí, exacto. Y pasó, o sea, Ávila Camacho, adiós, le dijo a Cárdenas, ¿no? Y luego Miguel Alemán también le dijo adiós a Ávila Camacho, Ruiz Cortines, lo primero, le dijo inmoral en su cara a Miguel Alemán allí en Bellas Artes, ¿no? Que era un gobierno inmoral y de rateros. Y luego López Mateos le dijo que el otro pues, ya estaba un señor cansado, entonces que tenían que revitalizar el país. Y luego viene Díaz Ordaz, ¿no? Que pues, ya ni volteó a ver al orador del... Y Luis Echeverría, bueno, Díaz Ordaz se había arrepentido 1000 veces de haber escogido Echeverría. Y el otro, ¿y qué fue? López Portillo. Ajá. Porque fue amigo de infancia. Pero también rompieron. Sí, ¿no? Sí. Y luego viene esta parte ya muy clara con López Portillo, que es como el último presidente revolucionario. Ajá. Y viene toda esta parte que empieza con los tecnócratas, ¿no? Que después se afina esta idea del neoliberalismo, pero no. O sea, hay que deducir dos cosas. Se divorcian de sus mujeres porque terminan también con la mujer y terminan con el antecesor, entonces nombres terminan con todo. Esa analogía nunca la había pensado. Ahorita que terminan con dos cosas. Okay. Bueno, y ahora se quiere ir y no aparecer en la vida pública porque no quiere estar en las cámaras. Oye, para terminar, bueno, vamos a ir como terminando. Este libro de la silla embrujada ¿lo encuentran en todas las librerías? Sí, está en todos lados y está también en los formatos electrónicos. Sí, está en los formatos electrónicos. Ahí lo leí. Sí, en los formatos electrónicos y está en todas las librerías. Y sobre todo están en estos lugares que lo puedes conseguir muy fácil por envío. Sí, ¿no? exacto. Amazon. Todos Mercado Libre, todo. Sí, y en Google Play Libros también por ahí está, para que lo adquiera, y la verdad está muy, muy interesante. Además tiene una cosa muy, muy padre, que en los afiches que hay en el transporte público, a quien le interese, tiene un código un QR. Creo que puedes bajar el primer y el segundo capítulo gratis, para que se animen.
Sí, para que lo empiecen a leer. Para que se calienten. Sí, exacto, exacto. Ajá. Oye, pero la historia continúa. Esta parte de, por ejemplo, hacer este tipo de novelas históricas, series, hoy en día, por estas plataformas, esta de la historia, pero novelizada, porque luego la gente, eso es lo que se cree, eso es lo que dice. O sea, nada más se asemeja a la realidad, pero hay que, si lo quieren ver lo que sí sucedió, pues que lo investiguen, ¿no? Que no se dejen llevar por estos libros que son buenísimos, pero algunos pues nada más es novela. Mira, yo tengo... Como ejercicio es bueno. Mira, no, lo que pasa es que la novela histórica como tal es una tradición maravillosa, ¿no? Pero como tú dices, tiene yo creo que sus niveles de seriedad. Yo me acuerdo, por ejemplo, por estar muy cerca de la investigación histórica que se aventaron para que Enrique Serna hiciera su libro de El seductor de la patria. Ajá. Y tú la lees y, bueno, el talento de Enrique, con toda la información que tenía, es un librazazazo, ¿no? Pero un librazazo. Si menciono estos, este libro, por ejemplo, el de Enrique, es que no se me ocurre otro. No es que sea, no quiero hablar mal de los colegas, pero la verdad es que no son buenos libros, ¿no? Porque o les gana la vena literaria y dejan de lado la historia, o pues no son buenos, ¿no? Y yo la verdad, ahora sí que voy a aplicar la de Don Luis González. Apenas voy en Polibio. Sí, ¿no? Y ese es uno por un lado, y sucedía mucho con los cronistas, y más de época y por el contexto, ¿no? Pero todos ellos, como Paino, que era, híjole, muy sesgado hacia el gobierno, todos ellos también escriben y dices, se les va la pluma, escriben muy bonito, pero a veces no es lo que, o sea, si lo quieren ver como una verdad, pues no es. Aunque la verdad no se absoluta. Pero esa tradición, por ejemplo, de los novelistas del siglo XIX tiene como una explicación muy clara, ¿no? Que pertenecen a una corriente literaria, que es el romanticismo, ¿no? Entonces, ya después que se va afinando en esta idea del modernismo tardío aquí en México, como por ejemplo con Gutiérrez Nájera, que hace unas cosas excelentes, pero Altamirano, Prieto, Riva Palacio, Juana Mateos, o sea, Juana Mateos vivió el Cerro de las Campanas, ¿no? Entonces, ya que lo cuente de su manera, pero pues yo creo que son documentos muy valiosos. Lo mismo pasa en la Revolución, ¿no? Rafael F. Muñoz, Martín Luis Guzmán, ¿quién más? Híjole, perdón, pero sí. Se me olvidan algunas cosas, pero hay cosas que son formidables. Es más, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, Susana Quintanilla, tiene unos trabajos maravillosos sobre el Ateneo de la Juventud. Tiene un trabajo, empezó a hacer trabajos específicos muy bonitos de algunos miembros del Ateneo. Y no sé si conoces lo que hizo de Martín Luis Guzmán. Después hace toda una interpretación a partir de lo de su película, que la guardaron por mucho tiempo, A la sombra del caudillo. Pero lo que hace Susana, agarrar la película como herramienta histórica, y la verdad es que es una cosa maravillosa, porque lo está haciendo ya no solamente de la novela, sino está haciendo de una película, ¿no? Es como un segundo paso, ¿no? Sí, y luego hay cosas tan desafortunadas. Por ejemplo, mira, te voy a decir, cuando yo era estudiante y todavía Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, no es mala la novela. Y ves la película y te quieres olvidar de la película, de los actores y de la novela. Pero la novela no tiene la culpa, ¿no? Y la novela es buena, se sostiene, ¿no? Creo que está bien lograda, ¿no? Pero ha sido como desafortunado probablemente por lo que dices, ¿no? Que a veces
el dato histórico se les hace ligero. Exacto. ¿No? Y se va por el lado comercial, Sí, la sí. taquilla, Ajá. y si pega o no pega, ¿qué pasa con lo de los 41? Que también son cosas que... Y que la gente entonces se queda con eso. Es que yo lo vi en la película. No, es que no te bases en lo que viste en la película de héroes, que habla de los niños héroes. Entonces también te vas con este lado porque se te hace más fácil pues lo que ves y lo que oyes que leerlo, ¿no? Fíjate, ahorita que dices esto, a raíz del libro de Zapata de José Ángel Palau, lo primero que te pregunta la gente así, ¿y Zapata era gay? Exacto. No sé, pero pues qué demonios tiene que ver eso con la historia. Exacto. O sea, de veras no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Pues es lo que leyeron en el libro. Lo que, ¿no? exacto. O sea, Y de lo que se habló y lo que se subió y el cuadro. ajá, igual y sí, igual no, fíjate, cuando hicimos la presidencia imperial, la investigación histórica, nos encontramos tanta cosa de los presidentes que es inimaginable, Sí. ¿no? De veras, o sea, no te imaginas lo que nos encontramos como seres humanos. Y entonces, ¿sabes qué había que valorar? ¿Qué te daba históricamente ese dato? ¿Y qué no te daba históricamente? Porque por un ratito de sensacionalismo, con eso echas a perder toda una investigación, una biografía, no porque fueran santos ni nada, ¿no? Y ya no haces la historia seria, Exacto. como lo que estabas diciendo. Sí, o Hay sea, que tener esa seriedad y aguantarte. Pues hay O que- sea, aunque sea el boom, pero va a ser por un momentito. Ahora, cuando digo Y va a serio, tapar toda no tu quiero historia. decir formal, así de Ajá. acartonada. Así ¿no? como los maestros de historia de secundaria. ¿Sabes a qué me refiero? A responsable. Exacto. A eso yo apelo un poco más a la responsabilidad de tener una fuente y decir, bueno, ¿qué hago con eso? No, pues la verdad esto no me da nada. O sea, Dios, ¿no? Lo que Esa sigue. famita, porque viene ya con esta segunda para poder cerrar la parte de las redes sociales que hoy en día pues funcionan y ahora el famoso TikTok y demás, y alguien que no se dedica a esto sino porque vio que hacer ese tipo de información, esos TikTok, le iban a dar fama ese momentito. Y entonces se paran en el edificio y dicen, este edificio estoy en tal lado porque fue tal, como que quieren bajar el balón porque, o sea, pero no conocen, tienen el desconocimiento de la información real y entonces se van con ese tipo de cosas. Porque, no sé, digamos, hablando de Diego, tenía muchas mujeres y más, se van por ese lado. Entonces la gente comenta eso del artista, en este caso de Diego, y no de la obra, no de lo que hizo, no de lo importante. Sí, o que era un macho que maltrataba a Frida, ¿no? Exacto. Sí. Ajá. Lo mismo le pasa a Octavio Paz ahora con la reivindicación Exacto. de Elena Garro, Exacto. ¿no? ¿Sabes qué? Yo insisto que no podemos, sí está bien los personajes y sí está bien, pero no podemos dejar de lado los procesos. Ahora, lo que platicábamos hace ratito, Arturo, que creo que es muy considerable. Las redes sociales son maravillosas porque tienes información inmediata, instantánea, ¿no? Pero también tiene sus asegúnes y eso es que los juicios, primero que son un tribunal implacable, ¿no? Para lo que hagas, para lo que lo digas, es como dice Alejandro, ¿no? Es los grandes lavaderos de la sociedad mexicana, ¿no? Porque ahí te puedes hacer amigo de alguien o te puedes mentar la madre y lo puedes condenar y le puedes echar a perder la vida de una manera terrible. Sí. Y ¿sabes cuál es lo que yo veo mucho siempre en esto? Que ya todo el mundo somos especialistas en todo. Todo el mundo somos fotógrafos, todo el mundo somos historiadores, todo el mundo somos cocineros, todo el mundo somos politólogos, nutriólogos, politólogos. Y ahora con el COVID, infectólogos. o sea, no, es que yo sé esto. Sí, de todos somos especialistas. Y la verdad es que esas cosas, yo veo cómo la gente sí lo toma en serio y es como un oráculo. Hay, por ejemplo, en las páginas de historia que yo sigo, hay cosas que, aunque yo no comulgo con ellas, por muchas razones, el otro día me dijeron que era de alma vieja, entonces probablemente sí soy muy conservador, pero no se me hace que esté mal, ¿no? Porque
porque dentro de todo es una cosa, lo que te decía, una cosa responsable, que tiene fuentes, que tiene historia. Me gusta mucho la página de Historia Chiquita. Creo que es una labor muy bonita, que además está creciendo. Saludos a ella. Ajá. Que está creciendo en muchos espacios. Sí. Por ejemplo, están haciendo cosas con el Colegio Nacional, eso me gusta mucho. Los podcasts que están poniendo, la verdad es que ya están siendo muy reconocidos. Está muy bien eso, pero las otras cosas así como de... Sí, porque ella es historiadora, está bien, sí. Es que pero te digo, los que quieren bajar el balón, porque dicen, como ahorita se está hablando mucho de política, digamos, pero o sea, ellos tienen ahí como el trending topic, entonces dicen, de eso hablamos. Ajá. Y quien lo hace no tiene ni la más remota idea, pero le lee tantito y entonces ya cree que es el Mira, como el otro día me cayó un aguacero terrible, no me pude salir del sabor. Y hay un libro de la historia de México, de Chumel Torres. Fíjate. Yo le llegué a preguntar a una gran amiga, Anabel, ¿qué era eso de Chumel? Porque no sabía qué era Chumel. Entonces me explicó que era un cuate. Y ya lo vi, ya lo conozco. Digo, también pues es un tipo con mucha presencia y un libro de historia de México. Sí, o sea, dicen por ahí, ¿a qué buen árbol te arrimas, no? Es que, ¿y sabes cuál es el problema? Que yo lo veía cuando hice mi libro de... mi primer libro. Haz de cuenta que yo llegaba a la editorial a cobrar mis regalías. Me daban $1, o sea, es un ejemplo, me daban $1. Y al lado de mí estaban los... Cuauhtémoc Bocanda. No, pero estaba Martín Moreno, estaba Jordi Rosado. Esta señora, ¿cómo se llama? Que da cosas de autosuperación y belleza. Que se escribe con Jordi. Ajá, ella. De MBS. Gabriela Vargas. La señora Gabriela Vargas. No, pues a ellos les daban mucho más. $200. Sí, mucho. Yo decía, wow, yo quiero ser como ellos. O sea, me vale madre que escriban, yo quiero ser como ellos. Y ahí es donde la gente se va con ese tipo de personas. A la fecha todavía haces una entrevista a Jordi y tiene mucho más vistas. Pues no sé, que le hiciera el de Crónicas de Banqueta. A mí me pasó una cosa muy curiosa con eso. No sé si tú te acuerdas. Bueno, cuando te decía que yo quería ser como ellos, ya no, ¿eh? No. Digo, sí me gustaría ganar eso, ¿no? Pero ¿te acuerdas que se hizo un relajo grande cuando Jordi cobraba por ir a la feria de Nayarit, a una feria que no era la feria de Guadalajara, era una feria pequeñita, pero que cobraba mucho, 120,000 pesos. No, es que no me acuerdo de la cifra, 20 pesos. Y decía, y le contestaban, no, pues es que aquí la dejas, pues no voy. ¿Cuál es la cosa que vaya Jordi? Que te va a meter 3,000 personas. Esa es la única diferencia. Y si les cobras, si les vendes un libro o una camiseta, y vas a tener la ganancia, ¿no? ¿Quién lo oye? O sea, ¿por qué Martín Moreno vende más de 150,000 libros en una edición de él? Porque hay gente que lo lee, lo consume, está bien, o sea, es que yo no critico esas cosas, ¿no? Por eso te decía que quien lo lee no es tanto el responsable de eso, sino quien se los da. Ese es lo que yo veo un poco más complicado, ¿no? Te puse el ejemplo de lo de Clio, que todo mundo sataniza porque es Enrique Krause. Hoy en día. No, él abrió una brecha muy grande. Totalmente. En los libros de divulgación, y ahora con lo de los videos abrió una cosa que nadie hizo aquí en México, nadie lo hizo, la verdad. Y ya te dije quiénes eran los que escribían y quiénes son los autores que para los libros que hacían, puro especialista. Digo, dime tú si Miguel Ángel Morales no sabe de Cantinflas. Sí, exacto. ¿No? Ajá. O sea, ese es el problema de toda esta inmediatez. Y satanizamos a la gente y ¿sabes qué? Como que también vamos muy rápido. Sí, necesitamos tener un poco más de calma y no sé, tenemos... Hay un chavo que me gusta leerlo, me gusta cómo habla, porque en realidad sí lee los libros, que se llama El Librero de no sé qué, pero ¿sabes qué? Pareciera como una carrera de cuántos libros lee por mes y por semana. Exacto. Digo, tiene una ventaja maravillosa que le regalan los libros, que eso
que eso ya es una ganancia, ¿no? Porque dice, estos son los 15 libros del mes de mayo que leí. No, pues si no es por... Eso es lo que pierde un poquito, que en lugar de cantidad pierde esta calidad. Y hay libros... Y el hacerlo inmediato, pues te da como una tendencia, como una moda. Y hay que pronto ya... unos libros maravillosos de los que recomienda, porque te digo que mi formación inicial fueron las letras y yo leo mucha literatura, afortunadamente. Y pero sí, ¿sabes qué? O sea, yo tengo libros sin abrir en mi casa porque por falta de tiempo no lo he hecho. Ajá. Entonces, los quiero retomar y quiero empezar a hacer cosas. Quiero hacer una cosa que tengo pendiente, Arturo, que es mi gran biografía de Gonzalo N. Santos. Ah, claro que ya que es el gran libro de Gonzalo N. Santos, porque tengo su archivo. Y es una vida muy grande y muy influyente en el siglo XX. Dicho esto por su hijo Gastón, fue uno de los modelos del cacique de este país, del cacique moderno, y se murió hasta 1978 y desde 1880, entonces tú échale. Sí. Hay que seguir platicando más, Carlos. Sí, Arturo. Gracias, porque ya nos viene otro músico y nos iba a tapar el sonido. Pero de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Quedamos, ahorita te invito para hacerlo de Miguel Hidalgo, ahorita me dices, porque por ahí está también con Isabel. Sí. Y de verdad, muchísimas gracias por esta plática. Gracias, Arturo, por la invitación, y ya sabes que un gusto. Gracias. Para el fomento, no solamente de la historia, de la crónica, que es muy importante, porque esto también va inmerso en lo que te decía, va junto con pegado con el cariño que tienes que tener por el patrimonio, el patrimonio que significa todo, porque eso es lo que te da pertenencia. Qué bueno, yo te felicito por tu tarea Gracias. y por tu oficio, por lo que haces, por esta labor tan incansable que tú haces. Te felicito y gracias por hacerme parte de ella. No, gracias, Carlos, de verdad te lo agradezco. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro programa más de Crónicas Banqueta Presente. Gracias, de verdad. Gracias.